Buen día muchachos, vamos a trabajar hoy la clase 7. Vamos a hacer el trabajo de cubierta, recordar un poco todo lo que tiene que ver con ella para tenerlo muy en claro, el concepto de pendiente, el trabajo de cálculo de las cumbreras, bueno, y otros temas referentes. Y vamos a comenzar con el trabajo de ventanas. Esa sería pues la temática para hoy. Espero que hayan tenido un buen comienzo en todas las clases y vayamos pues adelantando ese trabajo. Entonces aquí tengo ya abierto la última sesión. Ya ordené un poquito, también terminé pues la parte del segundo piso para poder hacerles el desarrollo total de la vivienda y algunas condiciones que a veces ocurren, algunas cositas pequeñas, pero hay que tenerlas en cuenta. Aquí en el está la losa, están los pisos y está pues el segundo piso. Entonces voy a armarlo empezando pues con la losa. Sería seleccionarla. Recuerden haber hecho grupos por cada uno. Yo la coloqué a unos 20 metros. Recuerden que la losa tiene 12 centímetros por el cálculo de las escaleras, ¿no? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Los pisos también se ha hecho grupo y lo voy a mover 20 metros. Estos tenían 30, vamos a moverlo 10 más y ahí tenemos montado el piso. Recuerden que el piso se ha levantado unos 2 centímetros con respecto a la losa, con el fin de que no queden a ras y no vaya a haber dificultad con alguna mancha que se presente cuando vayan a colocar el material. Finalmente el segundo piso lo involucro a los pisos y queda montado. Revisen esta parte de aquí que quede exactamente en línea con la losa, porque muchas veces por alguna circunstancia pues se habrán montado 1 centímetro, 2 centímetros que quedó mal en ello. Ahora selecciono todo este grupo, todos los grupos, y los llevo a montar sobre el primer piso. Entonces en ese caso el movimiento tiene que ser mucho más exacto. Debo seleccionar un punto que sería este de abajo para conectarlo exactamente aquí en el primer piso y de esa manera pues tener ya montado la parte estructural, diríamos así, de esta vivienda. Bien, ahora aprovechando aprovechando este segundo piso que tengo la planta, recuerden que está echada llave, voy a hacer entonces la cubierta.
Recuerden entonces generar un layer que se va a llamar cubierta. También recuerden colocarla aquí en la parte superior para que estén trabajando sobre el layer correspondiente. Hacer un contorno relacionado pues con el plano pues que se va a hacer aquí de la cubierta. Entonces hago un contorno con los extremos pues de la cubierta. En este caso podría pasar derecho aquí y rematar aquí. Entonces ya tengo esta cubierta. Tengo pues como decir la base de esa cubierta. Sin embargo, hace falta colocar un alero de unos 60 centímetros alrededor de ella. Entonces utilizando offset, tomo la línea de la superficie y hacia afuera hago una paralela entonces de 0,6 centímetros y ya tenemos el alero correspondiente. En este momento entonces ya está la cubierta como queríamos tener. Voy a una vista de planta en donde vamos a generar toda la serie de elementos que contiene la cubierta. Antes todo voy a borrar estas líneas que habíamos hecho al comienzo, que nos marcan es el contorno, y solamente dejar la parte de cubierta como para tener una mayor claridad en el desarrollo de la cubierta. Podríamos entonces, recuerden, hacer esto un grupo y lo voy a mover unos 20 metros en dirección X para tener más claridad con el desarrollo. Entonces aquí ya puedo acercarme un poco más, doble clic para poder borrar estas líneas, de lo contrario pues no lo podría hacer. Listo. Entonces ya tengo esta cubierta. Voy entonces al tablero a explicar algunos conceptos relacionados pues con esta cubierta. Pues, ya ustedes deben recordar que en cubiertas voy aquí a generar un plano cualquiera de X cubierta. ¿Sí? Pongamos que este sea un plano. Hay condiciones, por ejemplo, cuando las pendientes, se escribe M, cuando las pendientes son iguales, esto va a generar en cada esquina lo que serían bisectrices. Espero recuerden que es una bisectriz. Bi viene de la palabra 2 y directrices, que serían líneas. Entonces, la definición de bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Recuerden esto, es importante no olvidarlo, porque es clave dentro del desarrollo de una cubierta, y no solamente de una cubierta. Los conceptos deben
mantenerse siempre vivos en la cabeza porque alguna vez los vamos a tener que utilizar. Además que son conceptos muy generales. ¿Qué pasa entonces cuando se habla de pendiente? Aquí quiero también recordarles que la pendiente se puede generar en común en porcentaje y también lo puedo hacer en ángulo, teniendo cuidado de diferenciar una pendiente entre porcentaje y ángulo, no es lo mismo. Una pendiente porcentaje se define como el desplazamiento de una unidad, llámese como se llame, metro, kilómetro, centímetro, y dependiendo de las partes de esa unidad que usted suba, se define como el porcentaje. En este caso, por ejemplo, la unidad está dividida en 3, tomé una primera de esas partes y genero una pendiente que sería de ¿qué? Del 30%. Lo que no es igual, vuelvo y repito, a un ángulo, que si bien es cierto a veces lo igualan como 30 grados y esto no es lo mismo. Ojo con eso. Bien, cuando las pendientes son iguales en una cubierta, cuando las pendientes son iguales, sucede lo siguiente. Estaba diciéndolo acá primero, pero voy a retenerlo aquí, que en todos sus ángulos se van a generar bisectrices. Esta es clave en el desarrollo pues de la cubierta, porque si las pendientes fueran desiguales, aparece otro concepto muy diferente a lo que sería una bisectriz. Ojo con eso. Pero pues para el desarrollo que estamos haciendo, vamos a suponer que la pendiente con la que vamos a trabajar sea del 40%. Recuerden también que algunos materiales de cubierta tienen sus propios porcentajes. La teja de barro, por ejemplo, no tiene inconveniente de llegar hasta el 100% de pendiente, pero una teja de Eternit solamente puede llegar al 27%. Hay que ver las especificaciones del material utilizado en cubierta para definir hasta qué el máximo o mínimo de una pendiente. Bien, tomando como base entonces este desarrollo de, y me van a perdonar pues la inexactitud, podríamos definir cada línea de estas como una línea con un nombre. Vamos a ponerle números aquí, son 7, 8, y de una vez vamos definiendo que esto sería el alero, la parte más volada pues de la cubierta. Como dije, en los ángulos se van a generar bisectrices, o sea, trazándose aquí en ángulos de, en este caso es muy sencillo porque como las bisectrices son en ángulos de 90 grados, repito, en este caso, entonces se podría determinar este resultado. Se cierran pues las dos intentando cerrar lo que llamaríamos la falda número 7. Tiende a cerrar
las dos bisectrices. Una de las características es también que cuando las dos líneas se cierran, un momento, van a generar lo que sería una cumbrera. Esta sería una cumbrera como parte también perdón, de la cubierta. Recuerden también este concepto, que esta bisectriz, por estar hacia afuera, sería una limateza. Lo que no va a suceder aquí, que este sería una bisectriz, que se daría al contrario de esta, sería una limaolla. Bueno, no sé si esté bien escrito. Listo. Les decía entonces que en el caso de la intersección de las dos limatezas, sería otra característica de la pendiente igual que cuando dos bisectrices se cortan, se genera una cumbrera, pero esa característica de la cumbrera es que queda en toda la mitad del plano que se está trazando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí cerrarían dos bisectrices y generarían una cumbrera también. La bisectriz en este caso habría que pensar si llega a cerrarse. Los puntos donde se intersecta se llaman nudos. Los planos son faldas. Y el cálculo que nos interesa es la altura de las cumbreras que se vayan a generar ahí. Aquí puede ser, aquí cerrar la bisectriz, podría cerrar de pronto esta. Bueno, no voy en este momento pues a darle como toda una solución porque me quedaría inexacto, pero esto quedaría más o menos de esta forma. Bueno, esta quedaría anulada. Más o menos esta sería la definición de esa cumbre. Lo que quiero decir ahora es que después de haber desarrollado la cubierta, en el trabajo que vamos a hacer es calcular las alturas de las cumbreras. ¿Qué altura tiene esta cumbrera? Entonces, de una vez podemos hacer el cálculo diciendo que la distancia que hay entre el alero y la cumbrera multiplicado por la pendiente sería entonces la altura de la cumbrera. Esa es la fórmula general para el cálculo de esa cumbrera. Bueno, teniendo estos conceptos en claro, podríamos entonces ya pasar a hacer el desarrollo en SketchUp. Listo, aquí tengo entonces la planta de la cumbrera y vamos a trazar las líneas que van a conformar esa solución a la cubierta. Entonces comienzo con una línea, primero vamos a hacer tomando como base el transportador, una bisectriz que sería una línea en la mitad de este ángulo.
Entonces tomo como base el vértice, luego le indico un lado y trazo una línea, en este caso de 45 grados, pues ya teniendo en cuenta que este ángulo tiene 90 grados. De lo contrario, pues tendría que utilizar otro proceso que ya lo hicimos con el trabajo de el cálculo de las cuerdas. ¿Se recuerda? El mismo proceso para calcular una bisectriz en el caso de que no hayan 90 grados. Ahora les puedo explicar eso. Repito, aquí hay otra bisectriz, pico el vértice, un lado y marco 45 grados para determinar la bisectriz. Esto pues lo tengo que hacer sobre cada uno de los ángulos que hay ahí. Por ejemplo, aquí vértice, primer lado, en este caso no marcaría sino los 135 grados porque es un ángulo abierto, es mucho mayor que un ángulo interno. Entonces aquí vértice, primer lado y 45 grados. Vértice, primer lado, 45 grados. Vértice, primer lado, 45 grados. Vértice, primer lado, 135 grados, recuerden, porque el ángulo es hacia adentro, hacia afuera, perdón. Vértice, ángulo, 45 grados. Bueno, ya tengo aquí entonces todas las bisectrices con las cuales voy a comenzar el trabajo de la cubierta. Comencemos con esta parte más pequeña, trazando una línea que sería entonces la limatesa. De una vez queda cerrada aquí, no siempre puede quedar en ese sentido, tengan cuidado porque todo depende del resultado final de esto. Entonces, como dice la teoría, entre dos bisectrices se va a generar una cubierta, una cumbrera, perdón. Ahí tienen. Pero esa cumbrera se va a ver afectada por esta lima olla e intersectará pues aquí en este punto. Voy a borrar este pedacito de aquí. Listo. Vamos a hacer esta otra pequeña que es casi parecida a la anterior. Se cierran aquí las dos bisectrices, se genera una cumbrera. Es muy posible que cierre con esta lima olla y ya tengo pues definido unos 2, 3, 4 planos. Ahora voy a observar qué sucede con la otra parte de la cubierta. Entonces aquí va a hacerse una lima tesa que voy a trazarla por aquí, no sé hasta dónde irá a llegar. Lo mismo esta de aquí, que no sé hasta dónde pueda llegar. Listo. Entonces quedan como otros 4 planos para poder solucionar. La solución es sencilla porque el mismo programa, el mismo desarrollo, perdón, me lo define. Por ejemplo, perdón. Para poder cerrar esta parte de aquí, estoy indicando que hay una traza, un alero acá, que si voy caminando por este hueco llego hasta este alero, no hay más, miren,
y esa es entonces la solución que él me está determinando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una línea, si la solución está entre estas dos, es porque debo prolongar esta línea acá y en este punto sacar otra línea. Lo puedo hacer con el transportador como para comprobar, ¿cierto? Un ángulo de 45. Observen que al trazar ese ángulo partiendo de esa extensión pasa exactamente por este punto y se genera los 45 cerrando esta línea de aquí en su totalidad. Es decir, ya solucioné el problema que se tenía con esta falda. Sucede lo mismo en este lado, observen. Este es la traza, la cumbrera. Caminando por este hueco llego a la otra. Me están diciendo entonces que la solución está en proyectar esta línea y trazar un ángulo de 45 grados en este punto, y si la cubierta está bien, ya ustedes pueden observar ahí, vendría entonces una línea a 45 grados a cerrarse con la lima tesa que se había marcado aquí. Voy a borrar esta línea, este pedacito, y finalmente, si el desarrollo está bien, estas dos, miren bien, se definen con estos dos aleros que son paralelos, lo que quiere decir que debe haber una cumbrera, y ahí ustedes pueden verlo, que queda perfectamente paralela al eje X, y listo, quedó la solución de la cubierta. Pues finalmente voy a borrar estas líneas que fueron solamente referencia, las puedo borrar, estas no me sirven para nada, y ahí tengo la cubierta. Estas líneas auxiliares también ya las puedo borrar. Voy a hacerlo con el plano, la selección, vale, que no la selecciona, lo hacemos entonces con el borrador, con toda la paciencia. Listo, aquí está dada la solución. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Las cumbreras. Aquí está una cumbrera que sería con con estas faldas un poco hacia abajo, diría yo que es la más baja que hay. Luego viene esta otra que sería la más alta y terminaría aquí en esta que sería término medio entre todas las dos. Esta es la más baja, la más alta y la parte media. El cálculo sería relacionado pues con esas tres cumbreras para poder calcular su altura. Recuerden que esto está en un plano. Este es el plano. Entonces ahora lo tenemos que hacer es levantar las cumbreras teniendo en cuenta pues la fórmula que les había dicho. Empecemos con esta pequeña, calculamos la distancia, pueden tomar como el nodo o el nudo y tener cuidado con esa distancia hacia la línea que estamos marcando aquí. Esta sería 2,97. Vamos a hacerlo calculando
en el tablero esa altura. Entonces sería 2.97. Estas herramientas siempre traen alguna problemita. Entonces aquí 2.97 multiplicado por 0.4. Esto es lo mismo que el 40%, ¿no? Pues estoy reduciéndole el porcentaje para que me dé la altura normal, una medida normal. Entonces sería 4 por 7, 28, llevo 2, 4 por 9, 36, 38, 4 por 2, 8 y 3, 11. Entonces la altura sería 1.18 y la podemos redondear a 1.19. Esta sería la primera cumbrera que tenemos ahí. Entonces, yendo al dibujo, lo que haría entonces es seleccionar esta cumbrera, seleccionarla y levantarla con Move 1.18, perdón, 1,18 y listo. Ya tengo, incluso se levantan con las limatesa y la lima olla de una sola vez, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y estar consciente pues de que estamos levantando las cumbreras. El mismo ejercicio entonces para el cálculo de esta otra. Entonces tracemos una cota calculando la distancia del nodo perpendicular a esta, que sería de 5,87. Voy al tablero, que sería 5,87 multiplicado por 0.4. Esto me daría entonces 4 por 7, 28, 4 por 8, 32 y 4 por 5, 20. Serían entonces 2.25, redondearlo. Observen que esta pendiente ya es, esta altura es mucho mayor que la anterior, lo que se está cumpliendo pues la apreciación que teníamos al comienzo. Entonces vamos a subirla 2.25. Les recuerdo, primero deben seleccionarlo y luego levantarlo 2.25. 2,25. Y finalmente me quedaría esta otra cumbrera, la que voy a calcular tomando la distancia que hay aquí. Sería, vamos a mover esto aquí, sería de 407. Voy al tablero, 407. Hay que entrenar esa mente y tratar de hacerlo aquí a mano, no para que estemos como haciendo el ejercicio de mover esas neuronas. 4 por 7, 28 van 2, 4 por 0, 0 y 4 por 4, 16. Esto quiere decir que tiene una altura de 1,63. Observen entonces la pendiente pequeña que habíamos dicho, la más alta y la media se cumple en la apreciación o el cálculo que hicimos. Entonces vamos a levantarlo 1,63, primero seleccionándolo y luego con Move
levantando en sentido Z 1,63. Listo. Están levantadas las cumbreras. Tengan cuidado, repito, que algunas no se van a levantar como lo hizo esta primera. Entonces hay que tener cuidado en ese desarrollo. En este caso, esta línea, si ustedes recuerdan, pues la tuve que partir, por eso es que quedó, solamente se levantó un pedazo, pero no hay problema porque es solamente borrarla y trazar una línea de este nodo a este nodo, y quedó entonces la cubierta en alambre con el cálculo perfecto. Si ustedes lo ponen en una vista frontal, pues bueno, debe quedar exactamente las líneas cerradas, ¿no? A ras. Pues este es con el cálculo que les dimos, algunas de esas líneas que redondeamos. Repito, no es exacto, pero sí se puede observar que hay una relación aproximada pues de las faldas, de la pendiente. Borro estas cotas que ya no las necesito. Y ahora me queda es cerrar cerrar los aleros, pues que todas están en alambre, y debo entonces cerrar. Pues para cerrar utilizo el lápiz, de pronto seleccionando triángulos, ¿sí? Y cerrando el plano. Ya les explico algo aquí. Aquí está ese plano, pero van a quedar estas líneas, seguramente ustedes me dirán, pero con el borrador, botón derecho, le doy Hide para que desaparezcan y quedan solamente el plano que quiero manejar. ¿Listo? Entonces, repito, con el lápiz vamos a hacer triángulos. Aquí es este, luego este de aquí. Pueden de pronto marcar 4 lados. Aquí por ejemplo quedó este plano al revés, pero no importa, ya lo vamos a arreglar. Empecemos a cerrar todos. Aquí ya quedó cerrado. Ahora falta este triángulo, 1, 2, 3, y cierro aquí. Bueno, parece que no quiere hacerlo, pues lo hacemos con triángulos. Bueno, muchas veces se complica el desarrollo de las líneas, ¿no? Pero bueno, 1, vamos a marcar otra vez 2, voy a tomar la mitad y pues tocará hacer otro plano que no quiere identificar el triángulo, entonces hay que hacerlo hasta que se llene pues el plano. Aquí ya van todos, nos tocó muy rebelde este, pero bueno, pues vamos a ver si este se completa. Ya, repito, pues es a veces la inexactitud de los puntos, tomarlos es
por lo menos ya hizo uno. Vamos a hacer este y ojalá tome los 4 puntos. No, ahí está el otro. Listo. Vamos entonces cerrando. A ver si cierra este. Ahí cerró. Este ya cerró, mucho más fácil. Y finalmente este otro, miren que ya los otros cierran como más rápido. Ok, como les dije, pues con el borrador, botón derecho, pueden ir ocultando estas líneas para que me definan bien el plano de la cubierta. Entonces aquí le doy height, y esta y esta finalmente. Recuerden los planos grises, seleccionarlos, botón derecho, reverse face. Listo, quedó solucionado el problema. Aquí está entonces la cubierta. Importante pues que la tengan en cuenta. Ya más adelante le colocaremos la parte de material y la conformamos como un grupo. Listo, es importante para poderla manipular. La coloco sobre la planta con Move, la coloco 20 metros y quedó ubicada. Bien, en este punto de la cubierta, para poderla ubicar sobre el proyecto, pues necesito un punto de referencia. En este caso el punto está por debajo. Necesito una visibilidad para poder detectar ese punto. Entonces puedo utilizar en View Toolbars lo que serían los estilos. Activo esta barra, estilos, aquí está, close, y la barrita pues la pueden ubicar la parte inferior para que no quede ocupando mucho espacio la barra de arriba. Entonces voy a colocar aquí rayos X y ahí puedo observar de forma invisible el punto de referencia que quiero para ubicar la cubierta sobre el proyecto. Entonces le doy Move, que está seleccionado, y determino este punto en la cubierta, y lo ven, y me voy al proyecto y exactamente ubicarlo sobre este punto y queda montada la cubierta y el proyecto pues queda completamente bien ubicado para luego darle pues la parte material de esa cubierta. Puedo entonces cancelar este que sería en la parte del segundo piso, cerrarlo. Ojo con eso, que se me acabó aquí. Hay una conexión que habíamos hecho antes, ¿verdad? Respecto a este y el segundo piso. Entonces, si quieren pueden
manipular darle otro layer para que no queden conectados el segundo piso con la planta del arquitectónica. Bien, podemos incluso hacer el ejercicio. Por ejemplo, recuerden que está con llave y él en ese punto no me va a aceptar ninguna reforma o cambio. Por tanto, si yo voy acá a elevar a otro layer, tengo que primero quitar la llave. En este punto sí puedo hacer entonces enviarlo al layer 0. Estando en el layer 0, pues ya podría apagar el layer 0 y apagaría la planta. Recuerden que al pasar la planta al layer 0, volverle a colocar el candado. Entonces aquí lo puedo apagar y ya tengo mi proyecto desarrollado. Ahora sí vamos a trabajar una de las ventanas como parte pues final de esta clase. Vamos al tablero a hacer el desarrollo que ustedes ya lo recordarán, ¿verdad? La ventanita que hemos estado trabajando. Este sería el pisavidrio de 2 por 2 centímetros. Aquí quedaría la opción pues del vidrio, que lo vamos a colocar de 8 milímetros, y este espacio que sería parte del marco con 0,07 centímetros. 15 pues para el muro y esta sería pues la batiente, la que ustedes ya saben, se llama batiente. Entonces vamos a comenzar haciendo una de las ventanas. Aquí es 0,4 relacionada pues con esta sección o con este perfil de ventana. Iniciamos pues nos vamos al trabajo de sketch. Vamos a hacerlo directo el trabajo, ustedes ya recuerden cómo es, y vamos a crear entonces un layer que diga ventana. Perdón, vamos a renombrar aquí, se me fue, ventana 1. Voy a colocarlo así como para referenciarlo solamente para las ventanas del primer piso. Le pongo ventana 1. Les aconsejo hacerlo pues para diferenciar ventanas del segundo piso en el caso de que en algún momento podamos manipular las dos opciones. ¿Listo? Bien, entonces recuerden también en la parte superior colocar ventana 1 para que el trabajo que van a hacer aquí esté referenciado con ventana 1. Vamos a tomar la medida de esta ventana, es 1,80 por 1,40. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar dibujando aquí la sección. Entonces hago primero una línea de 0,15, luego
Lo hacemos en la parte inferior, que es mucho más fácil, con 0,04 centímetros, luego 0,07, 0,02 el espesor del vidrio, 0,008, 0,2, no es necesario colocarle ese valor, 0,02, indicar que va hasta aquí, y finalmente le muestro la parte final para cerrar la sección. Ahí está la sección. Perdón. Voy a copiarla, esta sección. Recuerden, con Move, Control sostenido, hacen la copia. No van a haber olvidado de eso. Y voy a hacer el recorrido partiendo de aquí, la parte externa, no una parte interna, la parte externa. En la parte sube entonces 1,40 y voltea aquí, eso, voltea 1,80. Nuevamente baja. Recuerden que quede la línea de color azul, 1,4, y la cierro hasta el inicio de la sección. Este plano pues lo cierro, lo borro, solamente dejo las líneas, selecciono la línea, o sea, todo el recorrido, con control, shift sostenido, para poder seleccionar todo el recorrido. Debo marcar la superficie, luego con shift sostenido le doy la dirección del recorrido, voy a follow me y tenemos entonces ya la ventana con el recorrido que habíamos marcado. Ahí la tienen, con el pisadillo en la parte de atrás, la ranura del vidrio, etc. Entonces aquí ya tenemos el marco de la ventana, una ventana fija. Vamos a seleccionarla para que quede un grupo, recuerden hacerlo, y poder luego colocar el vidrio, ¿no? Entonces para eso nos vamos a ayudar con una visibilidad en rayos X y genero un rectángulo. Puedo tomar desde aquí hasta la parte superior, que sería esta. Ahí está el plano, ¿sí? Recuerden que es un plano y que le hace falta la parte del espesor, entonces hay que tener cuidado con esa, ¿sí? Entonces vuelvo a la vista normal y lo que hago es extruir este plano hacia allá de 0,008 milímetros para que quede la ventana con el vidrio. Ahí la tienen. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? Pues
podría de una vez inculcarle un material, ya que estamos cercanos pues a darle materialidad a esto. Y pues ya que estamos también trabajando y ustedes ya tienen un conocimiento previo de esa parte, voy a ponerle un color que sería un color café un poquito más claro, eh, y en la parte interna voy a buscar aquí en materiales algo que tenga que ver con vidrio y espejo. Glass es vidrio and mirror es espejo. Entonces busco algo, un material que me dé transparencia, ¿no? En este caso no es transparente. Vamos a buscar a ver si hay algo aquí que me indique transparencia. Este es espejo. Este es translúcido. Bueno, aquí dice que este es translúcido y este también es translúcido. Bueno, vamos a ponerles azul para luego buscar dar una referencia como de vidrio. ¿Qué les recomiendo aquí? Hacerlo bloque. ¿Cómo se hace el bloque? Ya lo habíamos dicho, pero se los voy a recordar. Seleccionando todo, botón derecho, y le digo generar componente. ¿Sí? Hago el componente, le vamos a llamar ventana 1 y la descripción puede ser ventana fija con pisa vidrio. Eso es lo que habría que hacer. Le digo crear y quedó en este campo. Aquí pueden ver queda creada la ventana. ¿Sí? Estos se llaman pues componentes. Aquí en la lista de componentes, en lo que estamos haciendo, va a aparecer la ventana que habíamos planteado. ¿Qué podemos hacer más con la ventana? Observen lo siguiente. Voy a entonces a involucrarla. También puedo copiarla. La voy a copiar. Ya les voy a decir por qué. Y esta de aquí pues la voy a poner acá. Tomen de referencia un punto exacto para que, bueno, aquí se me copió fue la anterior porque estaba seleccionada. Entonces vamos a tomar esta con move de este punto a este punto de aquí, y ahí tienen la ventana. Observen algo que vamos a hacer acá. Voy a colocar esta ventana aquí, pero resulta que esta es más angosta. Entonces no tendría que, o tendría que hacer un bloque con otra medida, lo cual sería pues engorroso. En este caso no es necesario. Voy a rotar esta ventana, un rotate, en el que tenga el color azul, que es en X. Le doy un ángulo de referencia y lo roto. Tengo que seleccionar primero, rotar, color azul, una línea de referencia y la roto 90 grados. ¿Listo? Ahora sí la puedo mover y la ubico en este vano como si no hubiese ningún problema. Entonces tomo este punto de referencia
y lo ubico aquí. Como les dije, pues la ventana no tiene la medida que debería tener para este lado. Sin embargo, habíamos visto el comando escala y solamente es mover esta agujita y colocarla en el nivel o en la distancia que se requiere. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Así lo puedo hacer aquí y aquí también sin tener ninguna dificultad, como tampoco la voy a copiar para que veamos otra vez, sin tener que hacer otra ventana de las mismas. Por ejemplo, en el caso contrario al anterior, aquí quedó corta, entonces nuevamente la escalo y la estiro hasta el nivel del vano, y así sucesivamente tendría la ventana. Vamos a dejar estas otras ventanas y la puerta para luego desarrollarlas. Listo. Muchas gracias y vamos a seguir luego con otro tema.